Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast, Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy en su sección Detrás de, donde conocemos un poco más de los creadores de contenido y cómo es que conocieron el fascinante mundo del anime, tenemos un invitado muy especial el día de hoy que nos compartirá sus experiencias y opiniones acerca de este fascinante y para muchos demasiado extenso mundo del anime. Haz que el anime, preséntate al público, por favor. Hola, buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Gracias por estar aquí el día de hoy y prestarnos un poco de su conocimiento y tiempo para hablar, ya sabe, de este tema tan favorito y para muchos, de vez en cuando controversial, de lo que es el anime. Sí, muy agradecido de estar aquí para compartir un poco de toda esta experiencia y todo este mundo tan fascinante como es el anime. Pues como la primera pregunta sería, ¿cómo fue que llegó el mundo del anime a tu vida? ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Claro, yo el anime lo descubrí cuando era niño, básicamente. Mi papá veía Los Caballeros del Zodíaco y yo la primera vez que bajé, justo a ver la tele con él, estaba viendo la saga de Asgard. Y desde ahí yo quedé fascinado con lo que significa el mundo del anime. Porque de por sí Sensei ya tiene una banda sonora que es muy buena, lo que hace que aumente tus ganas de ver más cosas. Entonces, desde esa saga yo quedé fascinado con lo que estaba viendo y me interesé más por ese mundo. Otro de los animes también que vi a muy pronta edad, no sé, unos 5 o 6 años, es Dragon Quest, que aquí en Latinoamérica se le conoce más como Las Aventuras de Fly. Igual, un anime muy, muy bueno que ajá, fue el segundo que vi y en verdad es muy, muy, muy espectacular ese anime, sobre todo cuando lo vi de niño, ¿no? Ya cuando lo vi de adulto ya, bueno, ya cambia un poco, pero igual es muy, muy buen anime y el tercero que vi fue Dragon Ball. Desde el inicio, Dragon Ball nunca me ha parecido una gran historia, pero nadie puede negar la gran relevancia que ha tenido en la industria. Mencionaste es un anime que creo que pocos llegan a mencionar cuando se habla de anime que es Dragon Quest y la verdad, me acuerdo que cuando a mí me tocó ver ese anime, me tocó ver el remake, que a mí, para el final de cuentas, yo me quedé, ok, esta historia es bastante buena, y creo que fue hace como 5 o 6 años que lo vi por primera vez y tiene algo que yo no sé a tu parecer si pensamos igual, que es esta parte de la aventura, el que amigos y ¿qué te puedo decir? Ese capítulo tras capítulo que te muestra más de este mundo y tú quizás como niño, como las ganas de querer explorar más, pues uno como que queda expectante a lo que pase, tanto como el enemigo nuevo que aparece, como el nuevo lugar que te presenta como tal la serie. No sé si compartes como tal la misma opinión en eso. Sí, sí, exactamente. Dragon Quest, al estar basado en un juego, tiene ese mismo ritmo de ir descubriendo cosas, ir juntando compañeros e ir en ese viaje que es tan fascinante. Y es un gran anime. El remake que tú dices, lo vi hace apenas unos, no sé, 4 o 5 años y me parece mejor la versión de la primera versión. La verdad que me parece mejor, aunque es inconclusa la primera versión, pero me parece mejor la de los 80 o 90, no sé. Cuando la vi me pareció que tenía una mejor estructura narrativa. Y ya cuando vi el remake reciente que hubo, ya me pareció un poco más conveniente el guión, si se quiere decir. Y también Fly ya me pareció un personaje más de tipo Isekai, que es invencible y todo eso, pero aún así le tengo mucho cariño a esa serie porque fue de las primeras que vi. En esta parte quizás de la nostalgia con las nuevas, yo no digo nuevas generaciones, sino me gusta decir las nuevas adaptaciones. Se dice que en los 80s y los 90 se estuvieron sacando contenido o en este caso adaptaciones de anime que eran hechas con amor, se supone, y como todo era hecho un poco más a mano o en este caso a la antigua, mucha gente dice que estas obras mantienen una esencia muy especial y muy, en algunos casos, rara, que rara vez se puede volver a encontrar en las obras actuales. ¿Tú compartes este aspecto o te gusta como tal más las obras antiguas por lo que aportaron y también por el tiempo que se tomaba antes para hacer estas obras o también o estás mejor del lado de lo que es lo actual, lo nuevo? Qué te gusta más a ti en este caso? Bueno, también eso suele ser un fenómeno, el hecho de recordar las cosas del pasado como mejores que las presentes, suele ser un fenómeno bastante común porque tú habías visto menos cosas en el pasado. Por ende, se puede considerar eso. Y a mí, en lo particular, por ejemplo, la animación que es de ese tipo de los noventas, más caricaturesca y así, tiene cierta esencia y cierta magia,
pero por ejemplo la animación de Demon Slayer me parece mejor que cualquier animación de los 90. Aún así, en cuanto a narrativa, como apenas estaban creando los primeros animes, me parece que las narrativas iniciales que se establecían en los primeros animes son mejores que las modernas, porque al ya existir tantos y tantos, las narrativas modernas suelen ser copias o más bien demasiado inspiradas en obras, en sus antecesores más bien. ¿Sabes? En ese caso es cierto, porque en esos tiempos, me acuerdo que cuando me tocó ver estas primeras películas que encontrabas en, parece que en el mercado y las vendían de versión pirata, perdón, es que así las conseguía yo. Sí, sí, sí. Eh, Siempre era gracioso ver cómo los títulos que tenían, para empezar, nunca coordinaban con la imagen que te ponían ahí, pero cada vez que yo reproducía las películas me quedaba pensando, wow, esto es bueno, pero conforme vas creciendo, lo ves mejor. Yo en mi caso puedo decir que hay varias películas que he visto que me han causado un antes y un después bastante bueno, pero por ejemplo, en tu caso, en tu aspecto, ¿hay alguna película o anime que al día de hoy tú sigas diciendo, wow, sigue siendo bueno a pesar de los tiempos? Cowboy Bebop. Me pareció increíble ese anime a un nivel espectacular. La primera vez que lo vi tenía, no sé, unos 15, 16 años y me pareció bueno, pero no tanto, o sea, normal. Pero hace, no sé, apenas unos 2, 3 meses lo volví a ver y no solo me pareció una obra maestra, sino que me pareció uno de los mejores animes que jamás haya visto. La estructura narrativa de cómo manejan a los personajes, sobre todo a los tres principales, Fate, Spike y el cocinero, que no me acuerdo cómo se llamaba, es increíble la forma de construir esos personajes, porque muchas veces se suele confundir a un personaje bien desarrollado con una persona que sufre mucho, y no tiene por qué ser así. Por ejemplo, la amistad de Spike con el que es el dueño de la nave, el capitán, es increíble y ellos nunca tienen como ese lazo fraternal, simplemente conviven, o sea, y en su convivencia, a pesar de todo lo que viven, es esa manera de hacerlo lo complejo, verlo fácil. Eso es un buen anime para mí. Mm, interesante, interesante. Verás, a ver, aquí es donde digo que a veces son un poco las preguntas trampa del, del no Ajá. podcast, pero tengo que hacerlo, que es esta parte de, sabemos que cada cierto tiempo en el anime se ha visto que se abarcan ciertos temas interesantes. En un principio era como más la fantasía oscura, luego lo Ujú. posapocalíptico, en algún momento fueron los isekais, que para muchos dicen que es Water Online, ahora sí que SAO, Sí. marcó un antes y un después, pero Ujú. lamentablemente hizo que se abarcara demasiado y al final de cuentas el tema del isekai se volvió algo muy malo. Así lo dicen. Yo en mi caso he visto obras que han sido buenas del isekai, pero también se dice, y me ha gustado cómo lo ha tomado muchos de los que les he preguntado, que había algo antes que era como que, no sé si no sé si era al azar, pero como que esta parte en que a los personajes los, ahora sí que aumentaban sus capacidades dependiendo de la obra. Un ejemplo que me gusta usar, que es en la obra de Dragon Ball siempre se dice que este, Goku no puede ser vencido, un ejemplo. Ujú. No importa cuántas veces peleas contra él, nunca lo vas a poder vencer. Pero en el caso o en el aspecto de lo que eran los personajes femeninos, Sí, sí, sí. siempre se hipersexualizaba a la mujer. Y eso muchas veces, quizás a uno no le interesaba tanto en esos tiempos, pero como vas creciendo, te vas dando cuenta de estos detalles que pueden llegar a ser quizás un poco humillantes, más porque a veces la trama no lo requería. Entonces, en tu caso, más por el contenido que has visto y en este caso, a lo que te dedicas, que es la creación, y hablando un poco de anime, ¿qué es lo que no te ha gustado en cuanto se han adaptado ciertas obras del anime? ¿Qué es aquellos temas que sientes que han abusado demasiado de ellos y que ya no se deberían de usar? Sí, sobre todo reiterar con ciertas tramas, o sea, por ejemplo, Sao, la primera y segunda temporada no me parecen nada bien escritas. En general, los isekais me parecen muy repetitivos o reiterativos. Y en general, el típico shonen de pelea suele parecerse mucho a la estructura, ¿no? De yo quiero lograr ser esto, ¿no? Y sigues tu aventura hasta que lo logras. Y las obras que lo cambian, no sé, por ejemplo, Demon Slayer, que es básicamente lo mismo, solo que Musan atrae el problema hacia Tanjiro. Es lo mismo, solo que cambias la forma de llegar a ello. Ese tipo de abusar de la misma estructura narrativa
suele ser un poco cansante, sobre todo si ves mucho tipo de esta serie, lo suele hacer un poco reiterativo. Y, por ejemplo, otra cosa es, ajá, justo lo que tú dices, el hecho de enaltecer, por ejemplo, al protagonista. No vi mucho de Solo Leveling, pero lo que vi es básicamente eso, que es un protagonista invencible, que no se puede derrotar. Y en general también la figura femenina nunca suele ser desarrollada de manera idónea. De hecho, no recuerdo una figura femenina que tenga un buen desarrollo, no recuerdo ninguna. Y también eso es lo que suele faltar a veces dentro de esta industria. Sí, y la verdad que, a ver, siempre me ha tocado ver a personas como que tratando de comparar, ya sabes, quién es más fuerte y todo eso, Ujú, ujú. pero nunca hay una parte en la que tú digas, ok, este personaje tuvo un final o el final que merecía porque vimos cómo se desarrolló a lo largo de la serie, cómo logró superar sus dificultades o al final de cuentas quizás no logró su objetivo, pero logró uno diferente y quedó mejor con ese destino que con el que había planeado al principio. Y siento que muchas veces eso es lo que a veces hace falta en una historia para que sea llamativa, no tanto que, uy, me gasté 200 millones para que la animación se viera espectacular, pero no hay una historia de fondo que me haga querer más de la serie, que eso siento que es lo que se está poniendo mucho de moda ahorita, que ya no es tanto la historia, sino se está apoyando más a la animación. Y creo que hay muchos ejemplos de los cuales la animación no fue lo importante, pero sí la historia que se estaba compartiendo capítulo tras capítulo. Y tomando igual nuevamente de ejemplo, creo que Dragon Quest te lo muestra bastante bien con los elementos principales de una historia, sin ponerte como que, ay, el personaje consiguió la espada invencible y ya no lo vas a poder vencer de aquí al final de la serie. No, estás avanzando y al final de Ujú. cuentas eres un humano, o perdón, eres el personaje que al final de cuentas tiene que prepararse más tiempo del que el enemigo se preparó para ser igual de fuerte, o quizás no vas a ser igual de fuerte, pero vas a lograr vencerlo en su momento. Por eso mucha gente cuando vio que en Naruto, que es uno de los animes por los Sí, sí, cuales yo sí. te conocí en tu contenido, Ujú. a mí siempre me causó risa, y al final de cuentas es cierto, que la continuación de la serie, donde ya Naruto cumplió sus objetivos y todo eso, fuera que su hijo usara las trampas para que pudiera alcanzar el nivel del papá. Ah, voy a hacer tecnología porque pues me da Sí, flojera sí, sí. entregar. Y luego me quedé amigo, pero pues no es el punto. O sea, se supone que ese esfuerzo, dedicación y sudor y lágrimas, algo como lo que hizo Rock Lee y rayos, que también es algo cierto. No sé si te ha tocado que hay un personaje secundario que te haya gustado tanto su historia, pero que de repente la cortara. Dijeran, ¿sabes qué? Ya no es relevante, déjalo de fondo y después lo ves peleando ahí de vez en cuando en algún tipo de relleno. Hay un personaje tal cual que te haya gustado demasiado, que te hubiera gustado que le hubieran hecho una historia aparte de lo que es ahora sí que la trama principal de algún anime. Muy buena pregunta esa que haces y no lo sé, no estoy seguro. Bueno, por ejemplo, que mencionas Rock Lee y Neji son de los personajes más minimizados de todo Naruto, teniendo un gran potencial. Y no, la verdad lo que les hicieron, no puede ser perdonado eso. Tenían tanto potencial. Otro personaje, por ejemplo, de Dragon Ball es este Piccolo. Piccolo, por ejemplo, tuvo un buen desarrollo al inicio y ya cuando se hace bueno se deja de lado y se deja más como la niñera de Pan y, ajá, bueno, y el abuelo en general. Y ya no se desarrolla, siendo un personaje que es bastante interesante y si me preguntas es el segundo mejor personaje escrito de todo Dragon Ball. Y me hubiera gustado ver un poco más de él, por ejemplo. Mm, Ahorita que mencionas a Dragon Ball, yo tengo a dos que me hubiera gustado ver más de su desarrollo en la historia, que era tanto Ten Shin Han, en esta parte más Ujú, lo de la sí, sí, historia sí. de cuando fue Cíclope. O sea, me quedo pensando yo, a ver, se supone que esta persona, este personaje, me estás diciendo que viene de una raza que, pues en este caso, estuvo aquí, tiene la habilidad de poder hacer varias cosas, pero nunca te cuentan contexto, solamente te lo dejan ahí, que es el único y Ujú, ya. sí, Y al sí, final sí. de cuentas estuvo peleando bastante tiempo, bastantes veces con bastantes enemigos, peleó contra Goku, que fue una buena pelea. Me quedé, pero yo quería saber más. Y también del que siento que no mucha gente habla, porque pues apareció como que de vez en apareció una parte de la serie y de ahí no se volvió a mencionar, fue Raditz, que al Raditz, final, sí. y al final de cuentas era familiar directo de Goku,
Yo me quedo a ver, se supone que este personaje era fuerte, a pesar de ya todo lo que habían visto en Dragon Ball, hasta el momento llega este y a los enemigos los hace ver débiles. Me quedé, me hubiera gustado saber más de él, un contexto, si se hubiera quedado vivo, ¿qué hubiera pasado con ese personaje? Que muchos afirman, o creo que incluso se dio información del personaje, de que era parecido a lo que es Gohan actualmente. Yo me quedo, ok, pero ¿cómo lo saben? O sea, no hay un contexto, no hay una información que me digan, y eso siento que a veces hace que la historia principal o la historia de un anime se pierda por completo. Tú lo dijiste muy bien, Rock Lee y Neji, lo que le hicieron no tiene nombre, o sea, para empezar, Neji no debió haber muerto, Rock Lee no Ujú. debió haber pasado por lo mismo, el Sensei Gai tampoco, o sea, Naruto le pudo haber curado la pierna, o sea, son defectos, que son defectos de la obra ciertas veces, pero bueno, también no voy a decir que las obras son perfectas, porque deben tener errores, Sí, sí, sí. pero en tu caso, y poniéndolo quizás como una perspectiva, hay algo como tal que muchas veces te molesta en una historia cuando la ves, no sé, un ejemplo, si te pusiera yo, ¿qué es más importante para la historia, la trama o el final de la trama? Que tiene, perdón, la trama o el final que puede llegar a tener el personaje el principal en la trama. ¿Qué es más importante para ti? No, la trama, sí, sí, por mucho. Por ejemplo, hay un anime que se llama Pluto, que es del mismo creador que Monster. Ese anime me gustó mucho, muchísimo. O sea, es en verdad uno de los mejores seinens que yo haya visto. Y su final no es especialmente bueno, o sea, tampoco es malo, muy normalito. Pero aún así no puedes arruinar la gran historia que construiste a lo largo de todo por un mal final. Otro ejemplo es Naruto. Naruto es una gran obra que tiene momentos peaks de la ficción, pero igual, un final súper, súper feo que no tiene nada. Bueno, ajá, Kishimoto fue cada día decayendo en la escritura. O por ejemplo, Hunter x Hunter, mi anime favorito, que su nivel de escritura llega a puntos demasiado altos y es mi favorito a pesar de que no tenga final. O sea, el final de un personaje, el cierre de un personaje es importante, pero no tanto como toda la trama y el desarrollo en general de la historia. Mm, aquí igual, yo, fíjate, es interesante porque aquí me puedo quedar yo pensando mucho en, no sé si te tocó ver lo que fue la versión de Astro Boy que sacaron en el 2004, que era una No, esa versión no la más, vi. esa te la recomiendo que la veas, porque ahí no se toca la típica historia que se tocaba antes de que, pues Astro Boy vence al enemigo y se acaba el capítulo, un ejemplo. Ahí abarcan un enfoque más existencialista. Es un Ok. ejemplo de decirte que Astro Boy despierta, es un niño, sí, hace lo que tiene que hacer, sabe que puede volar, que parece indestructible, pero se da cuenta de que es una máquina que puede sentir, una máquina que puede pensar, imaginar, crear no solamente con sus manos, sino puede llegar a tener un raciocinio. Y cuando le quieren explicar el por qué es eso, él dice, no, 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 no me lo expliquen, yo quiero averiguar qué puedo hacer y también qué no puedo hacer. Y eso te lo va Ujú. contando a lo largo de la historia, que es una historia que termina muy bien y a mí se me hace curioso, como tú dices, que la trama sea tan buena y Sí, quizás el final, el final no fue el que, ay, sí, fue el mejor final de todos. No, tampoco no me quejé cuando la terminé de ver porque para mí el viaje me encantó más que el final que dieron, que sí, fue un final un poco genérico, pero sí fue una trama que me impactó. Aquí también es donde, no sé cómo lo veas tú, quizás poniendo como que un paréntesis con Hunter, ¿tú crees que en Hunter podamos llegar a ver un poco más de lo que se nos ha hablado tanto que es el continente oscuro? ¿Crees que llegaremos a pisar aunque sea un poco de la orilla? no estoy seguro, o sea, porque Togashi se metió innecesariamente en el arco de los príncipes, que está bueno, ¿eh? No es que no, pero igual, o sea, hubiera preferido que, o sea, un mini arco de transición en lo que llegamos al continente oscuro e ir directamente al continente oscuro. Yo recuerdo, por ejemplo, la adaptación de 1989-88 de Hunter x Hunter, que justo se queda antes de entrar al arco de las hormigas quimera, porque Togashi lo estaba escribiendo y terminó siendo el mejor arco de todo el anime. Entonces, este arco del continente oscuro promete ser inclusive mejor. Entonces yo quisiera que él, aunque sea, nos dejara ver un poco de este arco, que promete ser increíble.
Igual, espero, no sé por qué Togashi nunca ha contratado a un dibujante, o sea, si su problema es justo no la historia y nada de escritura, ¿por qué no contrata a un dibujante para que le ayude? Y así avancemos más rápido con la historia. Uy, creo que esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. Y a lo que yo he leído y en su caso investigado, muchos de los que actualmente son de los mangakas más famosos, por ejemplo, porque muy claro es Naruto, Kishimoto fue uno de Kishimoto. ellos. Igual creo que el creador de Boku no Hero, él también fue uno de los que se inspiró en él. Hay uno que me parece curioso, pero no creo, yo ese lo tengo que investigar más, que fue también el creador de JoJo's, que él dice, me basé un poco de referencia en lo que hacía Togashi, y me quedé, si hay tantos que dicen que sí, pues yo Ujú. digo que uno o dos de esas personas se podrían ayudar con uno o dos capítulos y ver ese tipo de animación, perdón, de dibujo De en su dibujo, historia, sí. se vería increíble. Más por, como tú lo dices, si es un problema que se está basando en que, mira, no me puedo mover, pero sí tengo la oportunidad de que las personas que se inspiraron en mi trabajo me ayuden, yo siento que esa oportunidad debe tomarla. Creo que incluso su esposa es una manga, sí, es la de Sailor Sí, Moon. sí, sí, la Sailor Moon, sí. Y es como que, amigo, pues si ya tienes ahí al lado de ti la oportunidad de que te hagan de que te ayuden con el trabajo, pues hay que hacerlo. Igual, no sé, imagino que también conoces la obra de Yu Yu Hakusho que él tiene, ¿no? Sí, sí, también. Sí, te tocó ver el anime que le hicieron como tal, que dicen que no terminó como lo tenía él planeado. Por ejemplo, el manga de Yu Yu Hakusho nunca lo leí, o sea, solo vi el anime, entonces no sé si está bien adaptado o mal adaptado. La verdad, nunca llegué a verlo así como tal. Yo te puedo decir que el año pasado apenas fue Ajá, cuando me enteré de que esa obra era de él y me puse a verla. Los primeros capítulos eran prácticamente calcas de lo que se veía viendo en Hunter, la... ¿no? Exacto. O sea, yo decía, ok, esto ya lo vi, pero con otros personajes. Sí, sí, Tal sí. cual. Y Sí, de de hecho, repente, ajá. Bueno, muchos dicen que primero hizo Yu Yu Hakusho para poder afinar lo que sería Hunter x Hunter, su obra principal. ándale, sí, de hecho igual yo he escuchado algo parecido. Y hay un amigo que ya tal cual lo ha visto la obra y tiene el manga tal cual ahí. Me dijo, mira, cuando llegues de lo que es la parte del torneo oscuro en adelante, ya verás, dice, o notarás que quizás la trama a veces tiene, a su manera de decirlo, yo como que no le creía tanto, de que la trama va a tener ciertos giros convenientes para los protagonistas. Ok. Yo me quedé, pues es entendible, le digo, a veces no te complicas tanto y quieres hacerlo sencillo. Y él me dice, no, lo que pasa es que podrías uno decirlo de otra gente, pero de Togashi no es algo tan increíble. O Sí, sea, es exacto. como que dicen que en un momento él quería terminar el manga de Yu Yu Hakusho con el torneo oscuro y de ahí en adelante ya no lo quería seguir, sino que en este caso lo obligaron a terminar o a darle más lore a la historia y todo eso. Y a veces siento que esto puede llegar a arruinar el final de una historia. Exactamente. ¿Ves que igual se dice lo mismo de Gon? Que él, como ya había terminado su ciclo de personaje, o sea, simplemente ya quería matarlo, o sea, porque Gon ya había cumplido todo su rol, e incluso le hubiera dado más desarrollo a Killua como personaje, pero igual se dice que la revista lo obligó a continuar vivo, y justamente en esa parte, para poder mantener a Gon con vida, es donde se introduce lo que se podría llamar un guionazo dentro de Hunter x Hunter, que es prácticamente lo único, que es la existencia de Nanika para poder rescatar a Gon. Y exactamente es lo que dices, el alargamiento innecesario de una obra puede arruinarlo muchas veces, por ejemplo Naruto, ¿no? Si no fuera tan, o sea, el arco de Pain, por ejemplo, que es uno de los mejores arcos de Naruto, o sea, ahí un poco más estirado y acaba perfecto Naruto, o sea, no era necesario ni la cumbre de los Kages. Y lo de la guerra ninjas era forzado y evidente que iba a ocurrir, pero no tan a escala masiva y no hacer peleas tan innecesarias. Mm, eso que me planteas ahora es una perspectiva interesante porque a mi parecer, con Hunter, Nanika sí fue el guionazo. Quien lo quiera aceptar, la verdad que si no, tienes que leer, tienes que ver esa parte de Exacto. nuevo, porque es algo tan sacado ahora sí que del sombrero del mago, de que, sí, siempre hubo mi Siempre hermana que estuvo, ¿no? Ajá. siempre estuvo ahí, no es que nunca lo vistes. Y con Naruto, fíjate que a mí me hubiera gustado que de lo de Pain en adelante se hubieran sacado en películas. Ah, ok. Esa parte yo la he planteado mucho de, a ver,
sí, ya acabó ahí, y en la segunda, vamos a decir, en la primera película, hubieran planteado más de que Obito esté haciendo los ataques furtivos para que se dé la guerra, y en la parte 2 ya es como que ya ves a todas las aldeas, como que ya preparándose para la guerra, llega a Madara y todo eso. Y en la Exactamente. tercera, y en la tercera parte yo ya no iba a meter a Kaguya. Y decía, Ujú. eso como que déjalo como como que ya no existe un ejemplo. No En mi existió, ajá. ajá, y digamos que se mencionó de manera muy breve, como que, sí, la diosa coneja, pero murió, como toda una humana, murió haciendo Ujú. lo correcto, un ejemplo. Y así acababa la historia, para que Exactamente. no arruinaras como tal un complemento que fue de que, ok, ya venciste el enemigo más fuerte, el que estaba hasta ahorita, ¿por qué vas a meter más guerra? Yo siento que ya era innecesario en ese punto. Y también mucha gente dice que Kakashi debía estar muerto. Yo no sé ahí. Sí, sobre todo también Kishimoto tiene ese problema de no querer matar personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, Gai, imagínate. Si en vez de que Naruto lo salvara con los poderes del sabio de los seis caminos, lo mataba, hubiera sido un personajazo, o sea, de principio a fin, de los mejores finales que había. Hubiera sido increíble. O sea, igual que Kakashi, tal vez no era necesario que muriera, o sea, pero sí trabajaron un poco más ahí, ¿no? O sea, en general a Kishimoto le da miedo matar sus personajes, y eso es algo que se sabe. Sabemos que a veces hay, ¿cómo se dice? Los sistemas de poder de lo que puede abarcar una serie son Ujú. lo que a veces mucha gente le toma más Poca atención. importancia, sí. Exacto. Y a veces es cuando tú dices, ok, si pudieras prestarle un poquito más de atención a esto, sabrías del por qué funciona así o por qué cierto objeto hace lo que hace, que en Hunter se explica bastante bien. En ese aspecto Efectivamente. y hay algo que ahorita lo estoy viendo mucho con Jujutsu Kaisen, perdón, pero es que lo tengo que decir. A mí se me hacía muy raro que en algunos, el año pasado, hace 2 años, mucha gente empezara a decir de que Jujutsu Kaisen había inspirado como tal a crear un sistema de poder bastante novedoso y todo eso. Y yo le decía a un amigo que le digo, no, le digo, si te vas a ver la serie de Hunter, le digo, usa los mismos principios. Energía que cubre el cuerpo para protegerte, para atacar, usas un objeto que puedes darle una propiedad especial. Y él lo tomó bien porque pues, era una persona razonable. Pero hay ciertos grupos de fanáticos que muchas veces defienden tanto una serie que llegan a los conflictos, y creo que los has visto bastante bien en lo que podría llegar a veces ser un poco como Tóxico. que es tóxico, es la palabra correcta. No sé, por ejemplo, espero que no te haya pasado, pero ¿has visto como tal algún fandom de alguna obra como tal que llegara a ser tan tóxico que incluso fuera imposible de recomendar? Vamos a decir, alguna serie, algún amigo como tal Sí, sí, que sí. te Bueno, un fandom como tal, no. O sea, pero con ciertos personajes sí lo he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Naruto, Itachi, o sea, todos endiosan a Itachi, como diciendo, no, Itachi es invencible, Itachi no puede perder. Cuando, a ver, o sea, sí es poderoso, pero es como un top 20 de la serie, más o menos, ¿no? O sea, y justamente se da ese fenómeno porque muchas personas no entienden el sistema de poder de Naruto, o sea, no entienden por qué funciona un genjutsu, cómo puedes anularlo, en qué caso se aplica. Entonces, eso por eso enaltece ciertas figuras. Igual, por ejemplo, con el caso de Escanor, de Nanatsu no Taizai, que igual, o sea, puede tener mucha aura, como se le suele conocer, o sea, y es poderoso, pero hay muchos personajes que le pueden ganar de esa misma serie. Y en general, la toxicidad que se ve, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, no es con una serie en específico, sino es con personajes en específico. Igual, por ejemplo, una vez hice un video de creo Sukuna y Madara. Igual los fans de Sukuna me salieron a decir, no, Sukuna, no sé qué, Sukuna es muy rápido y no sé qué. O sea, y en general el universo de Jujutsu Kaisen y de Naruto tiene bueno, un nivel de poder muy parecido, pero bueno, yo en mi consideración, yo siempre hago investigaciones bien de cómo es el sistema de poder, las velocidades y todo, y barre fácilmente a Sukuna. Y aún así, bueno, siempre sale ese tipo de fans un poco sesgados con su obra, pero es normal, o sea, por ejemplo, a mí, Naruto, que es mi segundo anime favorito, y me gusta bastante más que Ataque a los Titanes, ¿no? Por ejemplo, pero aún así no tengo problema en admitir que Ataque a los Titanes está bastante mejor escrito que Naruto. Y a veces es lo que hace falta, o sea,
pero como no, uno a veces no puede decir la verdad porque tienes que seguir la moda, y eso como a veces es complicado de ver, porque a veces la gente como cree tener la razón por lo que no investiga. A veces, Exacto. a veces un poco la ignorancia es lo que les permite tener este tipo de perspectivas, y tal cual como lo dijiste, si pudieras leer un poquito del contexto de las situaciones, como que, bueno, ya entiendo por qué es capaz de hacer todo esto. A mí me tocó esa vez en el aspecto de cuando fue Toji, cuando estaba el pic de que no, Ah, Toji sí, es sí, 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 invencible y sí. todo eso. Y yo le decía a un amigo, ¿pero por qué? Le digo, porque es invencible. No, es que él tiene una restricción celestial que le maximiza sus capacidades físicas al máximo. Le digo, bueno, pero eso se supone que lo pueden hacer todos con energía maldita. Sí, sí, pero él dice, se vuelve haz de cuenta un fantasma, dice, no puede ser ni detectado, ni buscado, nada, o sea. Yo me quedo, pues está bueno, le digo. Pero si lo pongo a pelear un ejemplo, y yo siento que fue el ejemplo más vago, si lo pongo a pelear contra, un ejemplo, contra Gai Sensei, le digo de Naruto, le gana, no, ¿cómo lo vas a comparar? Dice, Toji tiene las armas adecuadas para acabar con quien sea, y yo me quedé. Bueno, pero es que si me estás dando un ejemplo como ese, le digo, te pongo este maestro que ya desbloqueó igual el máximo potencial del cuerpo humano, tiene las 8 puertas, ha peleado contra un personaje como Madara, ya sabes, empezamos a Sí, sí, sí. divagar, a discutir, y de repente él llegó a la conclusión que yo llegué. Digo, yo sabía un poquito más de contexto, tú no. Y a veces eso es lo que nos hace falta, y no sé, siento que a veces quizás como fanáticos, bueno, fans de lo que son estas obras, siento que muchas veces para meter a nuevos practicantes o nuevos viewers para las series, como que siento que eso a veces los aleja bastante. Pero en Sí, tu exacto. caso, Ajá. no sé si lo has disfrutado, o en este caso no te ha gustado la interacción que han tenido los nuevos fanáticos del anime cuando ya se proyectan películas en el cine y todo eso. ¿Te ha gustado cómo se ha ido expandiendo lo que es la difusión del anime a lo largo del tiempo? Porque antes ya sabes que era muy raro verlo en televisión, ahorita casi es como si fuera un programa familiar. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, el caso de Demon Slayer, ¿no? Por ejemplo, este caso, este año, creo fue la octava película más taquillera de todo el año, o sea, superando inclusive a Marvel. Eso quiere decir que en general la industria está creciendo mucho más. Y eso es bueno en general, o sea, que crezca más, que pase del punto de nicho, para que más gente pueda disfrutarlo, o sea, porque muchas veces existe este tipo de sesgo hacia este tipo de series, porque en el pasado eran muy dejadas a un lado por solo ser animes, cuando en general de las mejores series que hay son japonesas, porque tienen historias, se atreven más, o sea, por ejemplo, las series estadounidenses, todas son iguales, bueno, muy parecidas, tienen la misma estructura de un capítulo, de algo, o sea, ya sea un caso de lo que sea, y casi no hay avance en los personajes, o sea, y así es toda la estructura lineal de todas las series estadounidenses, menos de algunas excepciones, como Breaking Bad, pero en general todas son así. Y las japonesas casi no, todas necesitas ver el capítulo anterior para entender el siguiente. Eso es lo que me gusta, o sea, porque construye una buena historia y una historia congruente donde la tengas que ver el anterior para entender el siguiente. Mm. A tu criterio, ¿cuándo debería ser el tiempo de parar una historia? Vamos a decirlo así. ¿Cuándo es conveniente darle un final a una historia como tal? Yo digo que depende del tamaño del mundo que desarrolles, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Death Note, que tiene un mundo muy pequeño, entonces tendría que ser una historia muy corta. Y el alargarla innecesariamente después de la muerte de L hace que la calidad baje, ¿no? O sea, con lo del Nier, o sea, que L, por ejemplo, que Light pierde por un error que ni siquiera fue suyo. Eso no me gusta, o sea, pero por ejemplo, Hunter x Hunter, ¿no? Que tiene un mundo excesivamente bien trabajado, que es un mundo muy grande, o sea, tiene para una historia muy larga. O sea, One Piece no lo he visto, pero igual, ¿no? O sea, imagino que es un mundo muy grande, entonces tiene para una historia muy larga. Y los mundos pequeños tendrían que tener historias más cortas. Hay una historia muy graciosa. Yo digo, la vi hasta en YouTube, en esos tiempos que podía encontrar anime en YouTube, que se llamaba Bento, tal cual. Esa era una historia, un anime muy sencillo de 12 capítulos donde los personajes peleaban por comida. Era todo. Ok. Pero la animación que le dieron fue muy buena. Y me acuerdo que cuando yo vi esa serie, yo me quedé, pues es muy sencillo, o sea, van a un supermercado, ven comida en oferta y el último que queda en pie es el que se la queda. Y yo me quedé, pues es una historia sencilla, práctica. Y de repente empecé a ver esta serie como la de Gundam.
Y me quedé, amigo, rayos, estás hablando de robots que pelean en el universo. Y de repente como que se abrió una ventana tan grande de lo que podría llegar a ser esa serie, como tú dijiste, puede llegar a ser larguísima y no terminas de abarcar el universo porque es tan extenso que, pues bueno, en algún momento quizás uno puede decir, hasta aquí lo termino y ya lo demás que la gente lo haga a su imaginación, como en este caso lo que ha pasado con Hunter y el continente oscuro. Togashi nos mostró un 1% de lo que se ha visto hasta ahorita, que son las Exactamente. calamidades, Sí, sí, sí. y yo se lo he planteado a muchas personas, le digo, la verdad que, a ver, hay, hay animes que han estado tratando como que de poner ese aspecto del continente oscuro como en sus tramas. Un ejemplo de esto fue Hell Paradise. Me gustó la ejecución de ese anime. No lo has visto, te lo No, recomiendo. no lo he O visto sea, acá. es tal cual, o sea, es como si dijeras, voy a mandar un inmortal al continente oscuro. Un Ah, ok. ejemplo así, Sí, bien sí. vago, pero está bueno. Otro también es el de Made in Abyss, Ah, ok, sí, que sí. es, ese como tal igual abarcó esta parte de lo subterráneo, que es buenísimo. Y te digo, son de una historia, de un pequeño fragmento de la historia, sacaron historias tan buenas. Y yo me quedo pensando, ¿qué más nos espera cuando ya el autor realmente te explique más de esto? Eso es lo que a mí me encanta de las historias. Pero como tú dijiste, si no es tan extenso, no Exactamente, hay, sí. no hay por qué alargarlo. Ejemplo más claro, Naruto. Boruto no debe existir. Sí, o sea, No, ajá, o por ejemplo, Naruto tiene un mundo muy grande y no es que no pudiera dar para más, sino que Kishimoto lo llevó para un lado que no debía, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que no sabía cómo matar a Madara, entonces por eso viene la introducción de Kaguya. Pero en general su mundo sí daba para una historia más larga, o sea, sin Boruto, obviamente, ¿no? O Boruto, pero bien ejecutado. Y, por ejemplo, otro tipo de series, por ejemplo, Demon Slayer, me parece que es una historia que la apresuraron mucho, ¿sabes? O sea, no tenía por qué acabar tan rápido, tenía un buen mundo, o sea, pero por ejemplo, todas las lunas inferiores las matan luego, luego. O sea, Musan mata a todas, entonces ya no puede haber desarrollo largo. Y con las últimas lunas, igual es muy apresurada la serie y no termina de acabar bien. O sea, ahí es más bien el caso contrario de acelerar una serie que tenía un potencial más grande de ser. la verdad que sí. Y incluso creo que en los mismos videojuegos que han sacado hasta para teléfonos, de Demon Slayer, te quieren abarcar un poco más de esa historia que no se tocó a fondo en el anime. Y yo digo, bueno, pudieron haberlo hecho en el anime. Yo no sé cuál es la prisa, al final de cuentas. Tienen el tiempo para poder hacer, y tienen los recursos, porque son series que al final de cuentas tienen el respaldo de muy buenos estudios. Pues puedes darle el tiempo, pero hay algo que aquí también viene con eso, que es que nosotros ya no queremos como que esperar tanto tiempo para que una obra salga. A mí me sorprende bastante que la gente espere casi 2 años para que salga una película de Demon Slayer. Me sorprende que, o Jujutsu Kaisen, no, dos Sí, sí, años. sí. Que según lo que he investigado, la película más que tardó más tiempo en hacerse de anime fue la película de carreras Red Line, que se supone que tardó casi 8 años, porque Oh, todo se hizo a mano, todos los oh, dibujos de esa película se hizo a mano. Yo me quedo 8 años para esperar una película que ni siquiera años. fue, no fue tan buena, perdón, no fue tan buena, bien recibida, pero tú ves la película, es Tan espectacular. redituable, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos, se gastaron, creo que fueron como 10 millones, un ejemplo, en ese tiempo, y se recaudaron 9 o 8, no fueron tantos, pero la película como tal la ves y la historia es muy buena, la trama es muy buena y me quedo pensando, amigo, ¿por qué no recibió la atención? Porque no estaba en estos tiempos. Pero la gente tampoco hubiera esperado los 7, 8 años que se tardó para poder hacer esa película. Por ejemplo, a ti, si te dieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Más tiempo para que la producción sea excelente o más tiempo para que la trama sea excelente? Uy, qué buena pregunta hiciste. En general, o sea, a mí sí me gusta mucho la parte visual de una obra. Sí me parece muy importante, pero me gusta más la historia, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que te digo, Pluto. Es una historia espectacular, o sea, y su animación no es tan buena, la verdad. O sea, es una animación, de hecho, parece CGI y todo. Pero si la historia es suficientemente buena, puede opacar una mala animación. Pero una buena animación no puede forzar una mala trama. En eso tienes razón y me hiciste acordarme de Nanatsu no Taizai. La primera temporada fue bastante buena. La historia y la animación, las dos iban de la mano, no eran tan buenas, ahora sí que al nivel de lo que es ahora,
Ajá. pero era buena la historia. Y de repente te ponen en la segunda temporada toda esta información y de repente la escala de poder se disparó tanto y la verdad, ¿tú qué futuro le hubieras dado o, bueno, destino diferente a la serie si hubieras tenido el chance de corregirlo? Sí, por ejemplo, yo tengo mucho problema con ese tipo de series que disparan su escala de poder, o sea, sin sentido. O sea, Dragon Ball, por ejemplo, igual, cómo se disparan los niveles de poder de Naruto chiquito a Super, o sea, es monstruoso, ¿sabes? Que ni siquiera tiene sentido. Lo de Nanatsu es buena historia en general, o sea, pero no disparar tan alto los niveles de poder, o sea, Meliodas termina siendo, no sé, unas 10.000 o 100.000 veces más fuerte que como empieza la serie, y no tiene sentido, sobre todo, cómo va consiguiendo el poder, o sea, porque literal, cuando le hace falta, unas magas, creo, lo tenían oculto en una cueva de no sé dónde, y así va obteniendo power up, power up, power up, power up, hasta igualar, o sea, haciendo que haya puntos donde las peleas no tengan sentido. Por ejemplo, el escanor contra Meliodas. Se supone que la primera vez que se enfrentan, Meliodas le gana, ¿no? En el modo asalto, pero ahí Meliodas, cuando se supone que le gana, tenían su poder restringido, entonces no tenía sentido que ni siquiera se le acercara a Escanor en nada. Entonces, sobre todo es eso, el no querer expandir tanto tu escala de poder, o sea, dejarla como está y crecerla paulatinamente, es lo ideal. Mm, sí, y siento que igual en esta parte de ponerle números, ya sabes, como decir, tú tienes 1000, Sí, sí, tu sí, nuevo tú eres 80. 1000, ajá, sí. En esa parte siento que ahí como que arruina un poco el sistema porque ya le estás dando a entender al público, si tiene 10 puntos Gana, más que ¿no? este, Sí. ajá, exacto, en automático. Y eso siento que para mí no era como que el camino que debía tomar la serie, eso. O sea, pudieron haber dicho, no, tan solo con el simple hecho de que los más fuertes hubieran sido un ejemplo, si hubiéramos puesto una escala de 10.000 puntos de poder, ya era como que mucho. Ah, bueno, no te vayas tanto a que, no, ya podemos destruir ciudades con nuestras manos, que era Sí, sí, prácticamente sí. lo que hacía. O incluso los cuatro arcángeles que estaban ahí, me quedé, amigo, estas cosas pueden acabar con el mundo con un chasquido, pero como no tienen cuerpos o no les permiten tener un cuerpo físico, ya no funcionan. Y yo, uy, qué complicación, le digo, no me friegue. O sea, era como que una restricción muy mala. O el que también fue el primer demonio creado por el rey demonio. Al momento que se unía o se fusionaba, no me acuerdo cómo era, ya empezaba a morir en automático. Y yo así, ¿pero por qué? Pues se supone que tenía el mismo poder que el rey y me está Sí, diciendo que sí, como sí. que, como que le puso, no, por si acaso te vas a morir si te vuelves un... Ay, no me... Sí, exacto, también, o sea, el hecho de que un poder tenga limitaciones no quiere decir que le pongas cosas absurdas para que no pueda entrar en la trama, ¿no? O sea, también quiere decir eso. Sí, sí, y a veces es necesario, porque eso es lo que enriquece más la serie, decir, bueno, hay un límite que sabemos que se debe respetar, no importa lo que pase. Es como la inmortalidad de Van. O sea, el Exacto. límite, su inmortalidad, entre comillas, no tenía límites, pero ¿quién te demostró que si lo petrificabas? Ya. Ujú. Entonces no iba a morir, pero iba a estar ahí quieto por siempre, meramente. Y también tenían esta parte de lo que era la magia que podía utilizar se me va el nombre, Diane, o sea, entre más Ah, danzaba, mejor fuera su conexión con la tierra, más mejor poder tenía, sí. exacto. Pero si tú decías, ay, pero o sea, si va a llegar un momento en que va a ser tan poderosa que no va a necesitar danzar, no, siempre tiene que hacerlo porque es como que un ritual, un ejemplo. O sea, ya Ujú. pones una restricción que lo hace más agradable. No nada más que cada vez que me voy a morir o que esté en el punto de morir, el power up ya me llega, ¡pum! ¡Uy! Menso, o sea, ay, no. Sí, sí, eso suele Aquí, pasar mucho. sí, sí, y la verdad que yo disfruté, creo que es la primera temporada, es lo único que veo, la primera y la segunda, y ya de ahí ya no lo sigo bien. Me han recomendado que vea la adaptación que le hicieron a la continuación de su manga, que fue lo de los cuatro jinetes del apocalipsis. No la he visto, pero me han recomendado mucho que la vea porque está buena. Voy a ver si le doy su Es, chance, a ver. por lo menos en animación está buena. O sea, yo la intenté ver y no me gustó, pero a lo mejor a ti sí. Le voy a dar un chance, porque te digo, a veces uno como autor quizás no le hiciste bien en la primera, pero en la segunda te salga mejor. Puede ser. Hay segundas oportunidades. Y aquí es donde yo pregunto, sabemos que en su momento la animación japonesa no era tan bien recibida en Latinoamérica, por ciertos individuos que decían que no era bueno ver ese contenido. Aquí soy yo.
Pero actualmente es un mercado que abarca casi todos los lados. Ya no es algo tan raro ver que una película de anime se proyecte en el cine. Ahora quizás en este año se haga con más frecuencia y quizás llegue a más lados. Entonces, Haskell, ¿tú crees que el anime ha llegado a su prime o qué es lo que le falta para llegar a ese prime donde ya prácticamente esté en todos lados? ¿Qué es lo que le falta si tuviera que faltarlo? Sobre todo, muchas veces muchas series se centran en como otro tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ver Demon Slayer, que se suele criticar mucho la escritura que tiene, pero al final es como Dragon Ball, ¿sabes? O sea, escritura sencilla es más fácil que se popularice con más personas. No necesariamente tiene que ser más complejo, más entramado, más ese tipo de cosas para hacer una mejor obra, ¿no? Sino simplemente ser algo sencillo, fácil de entender para todos y que sea épico. La definición de Dragon Ball para que sea famoso. El anime ahorita yo creo que está en su punto más alto, o sea, en verdad, y gracias a Demon Slayer sobre todo. Y sobre todo si quieren mejorar es exactamente eso, o sea, el hacer historias que no, primero que no sean tan genéricas, pero segundo tampoco que quieran irse por ese lado de complejidad absurda, de querer meter todo el rato así, porque si no mucha gente no la va a ver, o sea, y la idea es que salga del nicho de personas que lo quieran ver y que cualquier persona le puede interesar. Es el caso de Death Note, por ejemplo. Estoy bastante de acuerdo con eso, que se centren en crear una buena trama, una buena historia y una buena, pero una buena preparación para los personajes y no tanto en extender la historia hasta que prácticamente la gente la deje de lado, que no es lo que queremos, Exacto. la verdad. Queremos un poco más de esencia en esto y hablando de esencias, que con la pregunta del millón, ¿cómo fue que surgió la idea de crear contenido hablando de anime? ¿De dónde fue que surgió esa idea para que tú nos deleitaras con ese conocimiento hablando un poco de anime? Ah, ok, sí conoces al youtuber, me dicen Rai, ¿no? Sí, sí, claro. Yo soy muy fan de Doctor Stone, a mí me gusta mucho. Entonces él subió un video de criticando a Doctor Stone, que estaba con mucho guionazo y Senku era, no sé, una eminencia. Y yo justo el primer video que subí fue una crítica a ese video, o sea, porque lo que él hizo me parece que no puso atención a la obra, ¿no? Entonces yo critiqué punto por punto de lo que dijo, o sea, mi primer video es ese, ajá, punto por punto cada cosa que dijo le fui aclarando por qué estaba mal, o sea, todo lo que dijo, y de ahí surgió, o sea, y después lo dejé ya de lado, ¿no? O sea, unos 2 años no hice nada, y pero vi que le fue, bueno, o sea, bien, para hacer un video, mi primer video, o sea, y con mala calidad de micrófono, sin saber editar, o sea, le fue medianamente bien, ¿no? Entonces ya cuando lo vi dije, pues aquí hay potencial, ¿no? Aquí puedo hacer cosas. Y ya empecé a crear contenido en general. Y pues sí, me gusta mucho hacer contenido, o sea, y apenas recientemente ya pasé los 1000 suscriptores y estoy muy feliz por haberlo logrado. ¿Hay como tal alguna obra o como tal algo que tengas planeado a futuro de meter al canal que normalmente hayas pensado, chale, como que lo estoy pensando mucho, pero ya lo vas a hacer como tal? ¿Alguna obra? No estoy seguro, o sea, porque yo quería, bueno, a mí me gusta más como el arte dramático, o sea, de narrar historias y cosas así, pero en general veo que ese tipo de videos no les va tan bien, ¿no? Entonces al final me tiro más por escalas de poder o por cosas más mainstream. Entonces, si tuviera que agarrar algún otro proyecto, sería otro anime muy popular, ya sea, no sé, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen o Solo Leveling, por ejemplo, ¿no? Nunca lo he visto, pero se ve que es bastante popular. Con Solo Leveling, no sé si te tocó, y aquí voy a hacer el paréntesis más grande, pero que a la vez me pareció muy gracioso encontrarme que hay un arco en esa obra, que es una calca de lo que fue el arco de La las hormigas. esquimera, sí. Exacto. Y yo no lo creía, porque al final de cuentas yo digo, puede ser parecido. O sea, a veces es normal que uno pueda Se basar su inspiren un trabajo. poco, sí, sí, sí. Ajá, exacto. Y me ha tocado ver varios animes que lo han hecho y a veces incluso los que son las, no copias, sino las inspiraciones suelen ser mejores que de donde se basaron. Pero Exacto. aquí me surgió una idea muy graciosa, que fue que cuando yo me tocó ver, o sea, me centré en ver esos capítulos y me quedé, esto está demasiado, demasiado inspirado, al punto de que, ajá, o sea, es como si pudieras decir que puse al equipo de exterminio de las hormigas quimera y los mandé a esta zona donde se dio la batalla y todo eso. Y es tal cual. Ves a un Merwen, ves a unos guardias, ves a unos monstruos que casualmente pueden copiar habilidades. Y hay varias cosas que me parecían curiosas. Y yo dije, en algún momento alguien va a hablar de esto.
Y en algún momento yo dije, se lo voy a comentar a Askel porque quiero ver su opinión, pero yo quiero saber si lo llegaste a saber en su momento esta polémica que se dio cuando se habló de esto. Sí, sí, me salió mucho en redes, sobre todo eso, ajá, de que ir comparando escena por escena, de cómo el Solo Leveling le copió todo el arco de las hormigas quimera, o sea, pero a pesar de copiarlo, pues, ni siquiera se le acercó, ¿no? O sea, al final solo es como demasiada inspiración, pero no ejecuta de manera correcta. O sea, el protagonista, que es Jin-Hu, algo así se llama, es el protagonista de Isekai, ¿no? Invencible, que cada vez que va a perder obtiene un power-up. Y ajá, o sea, eso es como arruinar la obra de la que te inspiras. O sea, un ejemplo, Jujutsu Kaisen, ¿no? Que literalmente sigue la misma estructura narrativa de Naruto, el típico trío protagonista, el profesor albino y todo eso. Pero Jujutsu Kaisen lo hace mejor, bueno, aunque sea en un inicio, el trabajo mejor, sobre todo la relación de personajes, lo hace mejor, ¿no? Entonces, por eso la inspiración está justificada. Pero en Solo Leveling, no, porque no solo le copia demasiado, bueno, no le copia, se inspira demasiado, sino que aparte de hacerlo así, lo hace peor que su antecesor. Entonces ahí es cuando me parece que no está justificado. Mm, En eso apoyo totalmente eso. Próximamente van a ver a Askel bien. No, no. No, no. Pues fíjate, hay algo que, a ver, tengo que decirlo como tal, que a veces, yo digo, a veces este contenido en el cual estamos haciendo ahora, muchas veces puede pasar quizás 1, 3, quizás 5, 10 años, no sé. Y de repente digo, quizás en algún momento el invitado llegue a ver este contenido, nuevamente por ahí, ahora sí que casualmente te aparece, ¿no? Y en ese momento en el cual tú llegas a ver ese contenido, pues quizás no tengas o la motivación o quizás no tengas como que la energía para seguir haciendo lo que estás haciendo actualmente. Entonces, si tú te pudieras decir algo a tu yo del futuro para obtener, no sé, ese plus, esa energía, ese empujón para seguir adelante, ¿qué le dirías a Asker como tal? Muy buena pregunta, o sea, pero al final sería lo mismo, ¿no? O sea, haz lo que te gusta. Esa es la clave, o sea, porque no importa si, por ejemplo, en mi caso todavía no me pagan nada, ¿no? O sea, pero yo lo hago por gusto, o sea, porque en verdad me gusta mucho este mundo y me gusta igual la narración, hablar, o sea, en verdad me fascina todo esto y por eso es siempre eso, o sea, hacer lo que te gusta. Si en algún momento me deja de gustar, lo dejaré de hacer simplemente y si me vuelve a dar esas ganas de hacerlo, lo haré, o sea, porque eso también, o sea, no solo es por contenido, sino también es un poco el sentido de la vida. Pues te vas a morir, ¿sabes? Entonces tienes que hacer siempre lo que disfrutes, lo que te guste, lo que más te llene. No importa lo que digan los demás, no importa si no les parece, o sea, al final es lo que a ti te guste. Esas son unas excelentes palabras. La verdad que sí, siento que eso muchas veces no se está viendo en los que quieren crear contenido, como que ya es como que lo que me da fama, lo que me da los 5 minutos de fama, lo que me permite ser tendencia, ni no tanto lo que te guste, que a veces puede ser quizás algo raro, quizás algo que no sea tan conocido, pero a veces eso es lo que te mantiene incluso vigente por más tiempo que por aquellos que buscan algo que, uy, hablemos ahora sí que el top de lo que pasó en tal serie, o, no, ¿quiénes son los únicos que van a poder vencer a este personaje próximamente? Un ejemplo, que a Ujú. veces son los que llego a ver demasiado en los feeds de ahorita de las redes sociales. No, y los famosísimos memes reflexivos donde los veo a los personajes con esas frases Ah, sí, sí, sí. y digo, Jaius, esto no me acuerdo que lo dijo, pero ya lo dijo. Pero no, la verdad que comparto eso, es que mientras hagas lo que te gusta, síguelo haciendo. Y si tienes que descansar, hazlo, porque muchas veces es eso, un descanso y seguimos adelante. Sí, exactamente. Bueno, sí, ajá, por ejemplo, antes, no sé, los primeros 8 meses que hice contenido, o sea, casi no crecí en suscriptores, ¿no? O sea, y de un tiempo para acá empecé a crecer orgánicamente, o sea, y es normal, supongo que la constancia al final te va a dar lo que quieres. Así es, mi estimado Askel. Y yo estoy seguro de que la constancia que tenga en lo que haga le va a dar más de lo que quiere. Eso estoy seguro, porque la verdad que su contenido es bastante bueno y las recomendaciones y lo que hace usted ahí, la verdad que es bastante bueno. Así que por favor, sígalo haciendo por más tiempo, que necesitamos más, necesitamos más. Pues mi estimado Askel, esto ha sido todo por este primer no podcast en el cual ha estado con nosotros. Dígame cómo se ha sentido en esta su primera vez aquí en el viaje al Nuevo Mundo. Sí, ha estado muy bien, muy interesante, una plática muy amena, compartimos muchos puntos de vista y lo repetiría sin ninguna duda. Muchas gracias. Pues la verdad que yo
debo decir que la invitación va a estar abierta para cuando usted quiera estar aquí, incluso con una mesa más grande para poder platicar de estos temas más que interesantes. Y vaya que sí, créame que estaremos expectantes ante su regreso aquí en el canal Viaje al Nuevo Mundo. Y mientras tanto, y este podcast se cocina, mi invitado y yo seguiremos planeando cómo conquistar el mundo, pero ustedes no desistan y sigan adelante. Hasta la próxima.